No sé si se va a grabar. Amén, mis hermanitos, el día de hoy estamos en este día de Shabbat para estudiar la parashá número 32, en las porciones de la Torá, que significa o se traduce en la montaña, en el monte. Esta parashá, esta porción de la Torá, podemos encontrar en Vayikra, Levítico, el capítulo 25, versículo 1 hasta el capítulo 26, 1. Estamos viendo solo el capítulo 25, ¿amén? Bien, vamos a seguir. Bien, mis hermanitos, pues bueno, nos dice así la palabra del Eterno, en el nombre de Yeshua. El 25:1. Habló Adonai a Moshe en el monte Sinaí diciendo: habla, hijos de Israel, pondré la tierra que yo os doy. La tierra guardará reposo para Yahweh. 6 años cultivarás tu campo y 6 años podarás tu viña y regresarás a su cosecha. Pero el séptimo año será Shabbat, de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yud Hei Bat Hei. ¿Sí se escucha? Perdón, hermanitos, pero casi no te escuchas. Te oyes muy entrecortada, hermanita. No sé si sea yo o sea tu aparato, no lo sé. También Sí, igual es se llega a súper. cortar. Debiera probar se corta. sin la cámara conectada Corta para mucho. ver si que al pesar menos la imagen, a lo mejor se siente mejor el audio. Sí, Amén. es bueno Ahí. que prueba. Amén, amén. ¿Me confirman si ahí sí? Mucho mejor. Amén. Mucho Amén. mejor, hermanita. Cualquier Amén. cosa, avisamos. Amén, hermanitos. Amén. Tocará sin la cámara porque se pone así, ¿ya? Veremos próximamente que el Eterno todo esto se arregle. Amén, sigamos. Bien, nos dice así. Ya. Pero el séptimo año, versículo 4, será Shabbat de solemne reposo para la tierra, un Shabbat para Yud Hei Bat Hei. Bien, hermanos, el contexto de la tierra, de este mandamiento, es la tierra de Israel. Porque nos dice así en el versículo 1, cuando entréis en la tierra que yo os doy. ¿Quién da la tierra? El Eterno. El Eterno es el que le entrega la tierra de Israel a su pueblo. Amén. Vemos que esto el Eterno se lo dice a Moshe cuando estaba él en el monte Sinaí. Ahí nos podríamos ir, por ejemplo, a Éxodo 20, donde vemos cuando el Eterno se le aparece al pueblo. Amén. Bien, mis hermanos, la palabra, ¿verdad?, para Shabbat, para reposo, que muchos ya lo conocemos, es en el Strong 7676, que significa descanso, reposo, día de reposo intermediario. Es muy importante, hermanitos, que tengamos esta palabra, porque esto de aquí, el intermediario que va a haber, o sea, lo que va a cruzarse en cada 7 años, es lo que va a hacer a la tierra descansar, o sea, la tierra va a reposar. El séptimo año sería consagrado para Adonai, la tierra descansaría, es decir, no se segará ni se vendimiará. Sí se podía comer del fruto de la tierra, pero no se podía trabajar la tierra. Al día de hoy, hermanos, nos damos cuenta que este mandamiento, como se han perdido los años, no se ha podido cumplir de la manera correcta. Sabemos que el Eterno permitió que por causa de nuestra desobediencia perdiéramos el conteo de los años, pero en sí, al estar nosotros en la dispersión, vemos que no podemos cumplir como tal este mandamiento. Si mal yo no lo recuerdo, el año pasado hebreamente, por decirlo así, el año pasado hebreo, fue un año shemita, pero no lo cumplimos acá en donde nosotros estamos, en nuestros países, porque vemos que el contexto es Israel. Este año también es conocido como el año sabático. No sé cuántos de ustedes, hermanos, se han topado o ustedes mismos han dicho, este año me voy a tomar un año sabático. ¿Les ha pasado? Y lo he escuchado. Amén. Sí, Sí, claro, amén. Exactamente. Yo cuando salí del colegio,
Yo me tomé 2 años sabáticos, sabe del Eterno que fue por distintas situaciones, pero nosotros cuando estábamos en ignorancia, hermanos, ni siquiera sabíamos de dónde salía el año sabático, el año de descanso, pero estábamos hablando de algo que estaba en las Escrituras. O sea, estábamos en total ignorancia, pero en nosotros había un poquito de Torá. Amén. Algo que nos va a hacer reconocer este mandamiento, algo que nos va a ayudar a nosotros en nuestra fe, nuestra relación para con el Eterno, es que vamos a reconocer y recordar que nosotros, como dependientes del Todopoderoso, nuestro sustento viene de Él. Una persona que no tiene una esperanza, que no conoce al Eterno, dice, si no trabajo, no como. La lógica, ¿verdad? Pero la lógica no va con la emuná. Por eso nosotros no caminamos, como dice las Escrituras, por lo que vemos, sino porque nosotros creemos en un Elohim todopoderoso y que de Él vendrá todo sustento. Más adelante nos dice también el Eterno que cuando nos preguntemos, ¿verdad?, ¿qué vamos a comer? Que Él daría su bendición. Ya lo vamos a ir estudiando. La fe obediente, hermanos, es la que hace que fluyan las bendiciones. Cuando nosotros, en este caso, si nosotros estaríamos en la tierra de Israel y guardamos este reposo para la tierra, vamos a reconocer que la tierra le pertenece a Él. Como lo dice en el Salmo 24, versículo 1. De Yud Hei Bat Hei es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Nosotros podemos trabajar, pero en el año séptimo la tierra descansaría. Claramente este mandamiento iba para aquellos que tenían campos, pero esto nos enseña algo que también a nuestra vida podemos darnos cuenta. Por ejemplo, en el día de Shabbat, nosotros hacemos una pausa para descansar y dedicárselo al Eterno. Asimismo es este día, este año de reposo, que vemos que es consagrado para Elohim. ¿Alguien que me pueda leer, por favor, el Salmo 127, versículo 1 y 2? Por favor. Salmo 127, versículo 1. Amén, hermanito. Muchas gracias. Claro que sí, mi hermanita. Dice así. Si Adonai no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si Adonai no cuida la ciudad, en vano hacen guardia los vigilantes. Amén. El 2 exactamente. También. Ajá. Dice, en vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Adonai lo da a sus amados mientras duermen. Amén, mi hermanito. Amén, exactamente. Lo que este mandamiento nos va a ayudar a nosotros es a depender realmente del Todopoderoso. Porque muchas veces, y me ha pasado, sabemos que siempre cuando hermanos uno estudia la porción, siempre el regaño, por decirlo así, ¿verdad?, del Eterno para nosotros empieza por mí. Y muchas veces nosotros confiamos que el Eterno es mi proveedor, que Él es Jireh. Pero muchas veces nuestro actuar no va conforme a lo que decimos. Por eso tenemos que hacer las cosas como Él lo manda. Amén. Bien, vamos a seguir. Bien, el Yobel. Este mandamiento también, hermanos, es un mandamiento hermoso, que al igual que el año Shemitah, tiene sus apuntes proféticos, ya todo lo vamos a ir viendo. Y es algo maravilloso ver, hermanos, cómo el Eterno desde el principio tenía su plan de redención. O sea, a nosotros ni por aquí se nos iba a pasar tanta sabiduría y toda esta maravilla que el Eterno tenía en su palabra y que ante nuestros ojos estaba oculta. Nos dice así, Vallecra, capítulo 25, versículo 8. Y contarás para ti 7 semanas de años, 7 veces 7 años. De manera que los días de las 7 semanas de años te vengan a ser 49 años. 7 por 7 y 49. Amén. O sea, tendrían que ser 49 años. Nos dice así. Y en el 10º día del mes séptimo harás resonar el shofar. En el día de la expiación haréis resonar el shofar por toda vuestra tierra. Santificaréis pues el 50º, o sea, el año 50,
Es decir, contábamos, ¿verdad?, los 49 años y en el año 50, en el séptimo mes, ¿verdad?, en el 10º día, que viene a ser la fiesta de Yom Kippur, al día de la expiación, ahí se proclamaría el jubileo. Amén. En el año 50. Y proclamaréis en la tierra libertad a todos sus habitantes. Será jubileo para vosotros y cada uno volverá a su propiedad, cada uno de vosotros volverá a su familia. Para entenderlo mejor, un yobel, un jubileo, se da cada 50 años. El año 50 sería como un año sabático, un año consagrado, de igual manera nos dice las escrituras, para Elohim. Porque en ese año, todo el que estaba como esclavo era libre, se perdonaban las deudas, y el que estaba fuera de su tierra regresaba a la tierra de Israel. El año 50, bien, en el séptimo mes, es decir, como ya lo vimos en Yom Kippur, se tocaría Shofar. Esto no es, hermanos, coincidencia, sabemos que el Eterno está en control de todo. La palabra, hermanos, donde nos dice apartar este año, es la palabra Kadash, en el Strong hebreo 6942, que significa apartar, ser, pronunciar u observar. El Eterno, para que este mandamiento tenga su cumplimiento, Él quería que su pueblo observe sus fiestas, esté atento a sus tiempos. Alguien, amados, que no conoce las fiestas del Eterno y que no observa, no presta atención a las fiestas del Eterno, no puede conocer el plan de redención que el Eterno ha dejado. Por eso es tan importante asistir a cada convocatoria. Pesach, Pesach, ¿verdad?, que es la cena, Hamatzot, Bikurim, Shavuot, que ya se viene Shavuot, que vemos que tiene también este entrelace, 49 días y en día 50, la fiesta de Shavuot. Asimismo, si nosotros no conocemos las escrituras y no cumplimos con los mandamientos, no asistimos a cada convocatoria, no íbamos a poder conocer esto. Ahora, nos dice así, que sería un jubileo. En este año se proclamaría libertad para sus habitantes. La palabra Yoel, amados, en el 3104 se traduce como bocina, que es precisamente lo que se toca en este año, porque así se proclama un jubileo. Es un toque del cuerno, el shofar. Vamos a seguir. Bien. Nos dice así, en el versículo 18. Cumpliréis mis estatutos, observaréis mis decretos y los haréis, para que habitéis seguros en la tierra. Y la tierra dará su fruto, y comeréis hasta la saciedad, y habitaréis en ella con seguridad. Y si decís, ¿qué comeremos el séptimo año? Puesto que ni hemos de sembrar, ni hemos de recoger nuestras cosechas, entonces sabed que en el 6º año yo ordenaré mi bendición sobre vosotros, y la cosecha producirá para 3 años. Y sembraréis en el 8º año, pero seguiréis comiendo de la cosecha añeja, o sea, de la cosecha vieja, hasta el año 9º, hasta que llegue la cosecha del 8º, seguiréis comiendo de lo añejo. Sabemos que este reposo para la tierra también iba a traer sus beneficios. Vemos, amados, que el día de hoy nuestros países, ¿verdad?, vemos cómo este mandamiento no se guarda donde estamos. Vemos cómo el mundo también, la tierra mismo, dice las escrituras que vomita a sus habitantes, porque no la cuidan. El Eterno quería también que nosotros apreciemos lo que Él nos había dado. Quería que honremos lo que Él nos había dado. Y quería que así mismo cuidemos la heredad que le había dado a Israel, que nos dice que en la tierra de Israel están los ojos de Elohim. Eso está en el libro de Deuteronomio, que los ojos de Elohim están todo el tiempo en la tierra de Israel. Por eso nuestra mirada también debe estar allá. Nos dice así, vemos que el Eterno, hermanos, es tan misericordioso que produce 3 años, para 3 años en el 6º, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque sabemos que nuestro Padre, amados, yo lo pongo así, es el Rey de la restitución. Y de Él viene nuestro sustento. Produciría 3 años por el año que la tierra descansaría, por el año 8º que tampoco se recogería, que no se comería de la cosecha,
para que todo eso coman en el 7º año. Amén. Vamos a seguir. Bien, como ya vimos, hermanos, el Yobel era en el 7º mes, en la fiesta de Yom Kippur, en el año 50, ¿verdad? Cada 50 años es un jubileo. También vamos a ver qué se hace en estos años. Nos dice en el libro de Levítico, del 25 al 28. Estos mandamientos, hermanos, que ahora que vamos a ver de deudas y así, vamos a ver cómo el Eterno quiere, o sea, la finalidad es que no haya deudas dentro del pueblo de él, que no haya deudas en Israel, porque era un año de libertad, era un año donde el pobre, el que era pobre, podía comenzar de nuevo. Vamos a ver. Si alguien empobrecía por alguna razón, ¿verdad? Nos dice que su pariente cercano lo podía rescatar. En este caso, nos dice las escrituras que cuando alguien empobrecía y vendía algo de su posesión, nos dice que para que esta persona pueda recuperar lo que se vendió, su pariente cercano más próximo podía rescatar. Si él no tiene un pariente cercano o él mismo puede rescatar lo que vendió, lo podía hacer si le iba bien. Los precios de las casas, en este caso si era lo que él vendía, variaban conforme al año que se vaya acercando el jubileo. Por ejemplo, si faltaban más años se pagaba más y si faltaba menos se pagaba menos. El jubileo, si no tenía cómo rescatar la casa, ni tenía parientes cercanos, ni mucho menos él tenía, para poder rescatar, no tenía monetariamente, vemos que en el jubileo él la rescataba, el comprador tenía que devolver. Algo que vamos a ver aquí, hermanos, es cómo la justicia del Eterno realmente no es la misma del hombre. Cuando alguien compra una casa, por ejemplo, por una deuda, la persona se la queda. Este es tu pago, hablo de acá afuera, ¿verdad? Este es tu pago y ya. Yo no te la puedo devolver porque es lo que me pagaste, pero no. Nos dice las escrituras que el tema de comprar era para ayudar. O sea, la persona que compraba esta casa, por ejemplo, no tenía que permitir que su hermano caiga en pobreza. Lo que el Eterno quería con esto era que el hebreo salga de esa condición mala, de una forma digna y justa. Sabemos, hermanos, que como tal, cuando nosotros estamos en obediencia, las bendiciones del Eterno fluyen. Eso sabemos que no lo podemos contrariar porque lo dice la Escritura. Pero también, hermanos, nos dice en el mismo libro de Deuteronomio, el libro de Devarim, capítulo 15, versículo 11, porque no faltarán menesterosos de en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo, abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra. La justicia del Eterno era que no quería que haya deudas entre el pueblo, no quería que haya deuda entre los hebreos, y como hebreos tengan misericordia entre sí para ayudar al otro. Algo muy maravilloso que yo, no me acuerdo, lo vi, creo que fue como hace 1 o 2 meses, es que en Israel, amados, cuando en Israel saben poner una vitrina, por decirlo así, una refri, con comida para la gente de la calle. ¿Dónde vamos a ver eso en nuestros países? Jamás. ¿Por qué? Porque ellos conocen de Torah, porque llevan bastante tiempo practicándola. Ahora el Eterno nos ha revelado esto, hermanos, y debemos ponerlo por obra. Si vemos a nuestro hermano en necesidad, no cerrar nuestra mano. Nos dice también el libro de Deuteronomio no tener un corazón mezquino para con nuestro hermano, de nuestro pueblo. El hebreo, al momento de que podía rescatar la casa, él podía decir, yo la vendí, ahora la puedo rescatar, él ya salió de esa deuda, para que la otra persona no diga que lo hizo, para que no diga que lo hizo por él. Bien, vamos a seguir. Bien, aquí vamos a ver, amados, también sobre otra característica, era que si alguien que empobrecía vendía una casa amurallada, solamente tenía 1 año para ser rescatada esta casa. Si no tenía cómo rescatarla, pasado el año, la casa pasaba a derecho perpetuo del comprador.
ni en el jubileo podrá devolverse. Esto podría ser por muchas razones, por seguridad, por estabilidad, a diferencia de las casas de las aldeas. Recordemos, amados, que las casas amuralladas eran, también me imagino que eran personas que tenían solvencia económica. Algo que me acordé y que era lo que quería decir hace un momento, cuidado con los micrófonos, por favor. Algo que me acordé es que yo el año pasado, los micrófonos, por favor. Gracias. El año pasado yo vi, hermanos, y es algo que claramente podemos ver cómo la palabra del Eterno es realidad, es que a diferencia de los otros países, por ejemplo, de Latinoamérica, que es donde nosotros estamos, en Israel no hay tanta pobreza. Y la persona que es pobre, por decirlo así, ¿verdad? Que no tiene solvencia económica, no se compara a los de nuestro país. Cuando yo vi eso, hermanos, yo dije, wow. Y era por esto. Algo que les enseña, sabemos que como todo tiene cosas buenas y cosas malas, la amada casa de Judá, vemos que ellos se enseñan bastante en ayudarse entre ellos. Y era esto lo que el Eterno quería que nosotros también lo pongamos por obra, el enseñarnos en su palabra. Bien, si los que vendían eran levitas, la casa podía ser rescatada en todo momento. No importa si pasaba el año, eso no importaba. ¿Y por qué? Recordemos, amados, que la responsabilidad del pueblo era sustentar a los levitas, y esta era su heredad. Vemos que algo que nos dicen las escrituras es que así sea levita o cualquier otro hermano, la tierra no se vendería para siempre, a perpetuidad, porque la tierra es de Elohim. Eso lo podemos encontrar en el versículo 23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es, pues vosotros forasteros y extranjeros sois para conmigo. Por tanto, en toda la tierra de vuestra posesión otorgaré el rescate a la tierra. O sea, el Eterno les decía, claro, esta tierra yo te la entrego, yo se los juré a tu padre Abraham, Isaac y Jacob, pero la tierra sigue siendo mía. Ellos no tenían heredad, los levitas. Era su posesión por derecho permanente. Recordemos también que ellos estaban esparcidos entre las tribus y dentro de las ciudades de tales tribus. Algo que no se vendería jamás era el pasto del campo de los levitas. Eso era de ellos para siempre. Eso ellos no lo podían vender. Bien, vamos a seguir. Bien. En estos mandamientos, hermanos, algo que también el Eterno nos va a enseñar y que ya lo podemos ver es el amor a nuestro hermano, amor al prójimo. Nos dice, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás, como forastero y extranjero vivirá contigo. Algo, amados, que podemos ver dentro de las Escrituras es que jamás el Eterno ha mirado con respección al extranjero, como algunas personas suelen decir, que sí, que el Dios del Antiguo Testamento es malo, que él no le importaban los extranjeros. No, si alguien iba bajo el refugio del Eterno, vemos que él permitía que se lo trate bien. En este caso, claramente estamos hablando ahora de un hebreo, pero era lo que quería recalcar. Nos dice así, y cuando tu hermano empobreciere se acogiere a ti. La palabra acoger en hebreo que se usa aquí es la palabra mod, que significa acoger, deslizarse, caer. Algo que podemos ver, amados, es que el segundo mandamiento más importante es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Si bien nosotros dependemos del Eterno, Él también nos dejó ese mandamiento para que nosotros podamos tener misericordia y empatía con nuestro hermano. No que lo juzguemos, sino que si el hermano empobrecía y se acogía a él, prácticamente se mostraba vulnerable a la persona, nosotros teníamos que ampararlo. No se tomaría interés ni ganancia. Algo que vemos también es que si un hebreo se empobrecía, dice que estando con la persona que se refugió, ¿verdad? Y empobrece y se vende a ella, no se le trataría como esclavo, ni tampoco se enseñaría de él con dureza. Eran hermanos.
En este caso, él venía a ser su siervo, no un esclavo. El esclavo no tenía derechos, el siervo sí. Y es algo que el Eterno también nos enseña, y lo podemos ver en el Brit Hadashah, que Él quiere que nosotros pongamos por obra lo que Él nos ha enseñado y reflejar el carácter de Él. Lo podemos ver en Juan 15, versículo 15. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. ¿Qué quiere decir? Que el Eterno quería que tengamos misericordia con nuestro hermano como Él ha tenido con nosotros. Que lo tratemos bien. Y eso tenía que mostrar un hombre y una mujer de Torah para con el hermano, para con el otro hebreo. No habla específicamente de hermanos de sangre, sino cualquier hermano de su pueblo. En el jubileo, él saldría libre y sus hijos consigo, y él volvería a su familia. Amén. Vamos a seguir. Nos dice así: si querían esclavos de las naciones, o sea, si ya querían a alguien de las naciones, podía ser de las naciones, perdón, si querían esclavos, estos tenían que ser de las naciones, o de los forasteros que vivían entre ellos. Si se daba el caso de que el extranjero se enriquecía y el hebreo empobrecía y se vendía a él o a cualquier miembro de la familia del extranjero, él tenía derecho a ser redimido. Sus hermanos, su tío, su primo o pariente cercano a su familia lo hará. Pero tenían que ser redimidos. Él no podía estar bajo el yugo de un extranjero. ¿Alguien, por favor, que me pueda leer Juan capítulo 8, versículo 24 al 36? O, perdón, 34 al 36 creo que es. Juan, Veronita. Juan 34, 36. 24 o 34. 34, me equivoqué. Ah, ya, ok. 8, 24 al 36. Dice así, mi hermanita. Por eso les he dicho que morirán en sus pecados, pues si no creen que yo soy el que afirmo ser, en sus pecados morirán. ¿Quién eres tú?, le preguntaron. En primer lugar, ¿qué tengo que explicarles? Son muchas las cosas que tengo que decir y juzgar de ustedes, pero el que me envió es veraz, y lo que le he oído decir es lo mismo que repito al mundo. Ellos no entendieron que les hablaba de su Padre, por eso Yeshua añadió: cuando hayan levantado al Hijo del Hombre, sabrán ustedes que yo soy. Ajá. Perdóname, no sé si estás leyendo el que te dije. Ya lo leo acá, ya, porque no creo que no es el mismo que apunté. Déjame ver. Dice aquí, Juan 8, versículo 34. Palabra del Eterno. Yeshua les respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Por esto, hermanos, es que nosotros, cuando fuimos entregados a las naciones, sabemos que la casa de Israel fue entregada a Siria y de ahí se dispersó, ya lo hemos estudiado. Vemos que no podíamos quedarnos ahí para siempre, sino que el Eterno nos iba a redimir. Por eso nos dice, lo podemos ver, el pariente cercano, su tío, su primo o pariente cercano de su familia o sus hermanos, lo redimirá. Por eso Yeshua, el día de hoy, amados, nos ha redimido de la esclavitud en la que estábamos. No podíamos permanecer bajo el yugo de un hombre, sino que ahora le pertenecemos al Eterno. No podemos ni somos esclavos ni de ningún hombre, sino como siervos del Altísimo, nos ha rescatado para servirle a Él. No estamos bajo yugo humano. Vemos que la Escritura nos dice que ningún hebreo quedaría como esclavo. Ningún hebreo, nos dice aquí, tampoco se enseñoreará de él, y como a siervo asalariado lo tratará, es decir, alguien que hace su trabajo y le paga.
¿Por qué? Porque esas son siervos, nos dice en el versículo 48, porque mis siervos son los hijos de Israel, son siervos míos, a los cuales saqué de la tierra de Egipto. Yo, Yud-Hei Bat-Hei, vuestro Elohim. Si esta persona no tenía cómo ser rescatada, en el jubileo saldrá. Nosotros al día de hoy sí podemos ser rescatados y hemos sido comprados, hermanos, a través de la sangre de Yeshua. Vemos que el empobrecimiento venía por deuda. Nuestras deudas, nuestras faltas, Él ya las saldó. Él rompió ese yugo del ser humano para que nosotros le podamos servir a Él. Amén. Vamos a seguir. Ahora que entendemos que el Yobel es un año que trae libertad, bien, que es un año que trae libertad y redención al pueblo de Israel, podemos comprender ahora sí, amados, a qué se refería Yeshua en Lucas 4, 16, 20. Nos dice así, palabra del Eterno. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, en el día de Shabbat, entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. El Ruach de Elohim está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Adón. Esto lo podemos encontrar en Isaías 61, versículo 1 al 3. Vemos, amados, que el año agradable al cual se refería Yeshua era el Yobel, era el año jubileo, donde todo esclavo, todo cautivo podía volver a su tierra, podía ser libre, donde se perdonaban deudas, donde se terminaba toda servidumbre. Y esto, hermanos, nos muestra la gran misericordia del Eterno, porque Él también nos ha mandado, hermanos, a que podamos seguir proclamando este mensaje, a decirle a nuestros hermanos, a los que están aún dormidos, que el Yobel se acerca, que que Yeshua les trae libertad y redención, pero si no conocen las fiestas, amados, no van a poder ellos conocer el plan de redención del Eterno, porque no es, como les decía en un principio, no era coincidencia que sea justamente un Yom Kippur, el día donde se perdonaba toda falta al pueblo de Israel. Se le perdonaba toda falta, se hacía expiación por él, y se tocaba shofar. Ahora, la pregunta, hermanos, que yo les hago y que yo me hice, que sobre todo sabemos que es el Eterno el que nos hizo, que me hizo a mí preguntar, ¿qué estamos haciendo para que Yeshua regrese? ¿Qué estamos haciendo hasta su venida? ¿Estamos pregonando el mensaje de libertad, las buenas nuevas a los pobres? Les hemos hablado de la palabra del Eterno para que sane a los quebrantados de corazón, para que los cautivos, para que los ciegos puedan ver, para que los oprimidos puedan ver. Estamos orando por casa de Israel, estamos orando por casa de Judá, amados, y esto se los digo con mucho amor, porque en esta semana, hermanos, Jerusalén y todo Israel ha estado rodeada de todos estos problemas que sabemos que no es nuevo. Sabemos que la tierra está entregada a los gentiles, pero estamos orando, amados, por ellos para que puedan ver a Yeshua. Sí es verdad, hermanos, que sabemos que primero se restauraría casa de Israel y casa de Judá, pero eso, amados, no nos haga no orar por nuestros hermanos, porque alguien oró para nosotros para que el día de hoy estemos aquí. Y nosotros también debemos orar por ellos. Ahora nuestros hermanos de casa de Judá también nos necesitan. Necesitan que oremos por ellos. Sabemos como tal no podemos ir a predicarles, ¿verdad? No nos van a escuchar, pero sí podemos orar por ellos. Y orar por todo el pueblo en sí, porque un reino dividido no prevalece entre sí.
Todos, amados, necesitamos ser libres en Yeshua. Y solo Él puede hacer libre a la amada casa de Judá. No es que vamos a orar para que se termine las guerras y cosas así. Sabemos que eso tiene que suceder. Está en las Escrituras. Pero oremos para que la ceguera también de nuestros hermanos caiga. Hablo de aquellos que están en las religiones, que aún duermen, y también a nuestros hermanos. No podemos hacer lo que hace el mundo, de quedarnos callados ante lo que está sucediendo también con Jerusalén. ¿Quién me puede leer, por favor, Isaías 61, versículo 1 al 3? Amén. Amén, hermanito Shlomo. Isaías 61 del 1 al 3. Escrito está: el ruaj de Yahweh está sobre mí. Por lo tanto, me ha ungido para anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y vista renovada a los ciegos, a proclamar el año de favor de Yud-Heh-Vav-Hei y el día de venganza de nuestro Elohim, para consolar a todos los que lloran. Sí, para promover para aquellos en Sión que están de luto, dándoles gloria en lugar de cenizas. El Amén, aceite hermanito. de boda. Hasta ahí. ¿Hasta el 2? Amén, sí. Amén, amén. Sí, hasta ahí. Sí. Perdón, ¿quién me puede leer Isaías 43, 8? Amén. Amén. Amén, hermanita. Palabra del Eterno. Isaías 43, 8 dice: sacad al pueblo ciego que tiene ojos y a los sordos que tienen oídos. Amén. Amén, hermanito. Exactamente eso, hermanos, es lo que mientras yo también hacía la porción y la estaba estudiando, no paraba eso de venir. Sabemos que es el Eterno el que pone algo. De que empecemos, hermanos, a hacer más. Y sabemos que todo empieza por mí, y yo también sé que a mí me falta mucho. Empecemos a dar más para que también aquellos conozcan de esto, que sepan que el Yobel para Israel está cerca. Y hablo de todo Israel. No podemos callarnos, no podemos hacernos partícipes de lo que, del silencio del mundo. Amén. Isaías 62, 1 y más abajo el 6 y el 7, por favor. Amén. Amén, hermanita Eli. 62, 1. Palabra del Eterno. Por amor a Sión no callaré, no retendré mi shalom. Por amor a Jerusalén no descansaré hasta que su justificación resplandezca brillantemente y su salvación brille como antorcha ardiente. Amén, hermanita. Exactamente. Por amor a Israel, amados, por amor a Jerusalén, no callemos. Proclamemos lo que Yeshua nos ha mandado a proclamar. Él dijo: no vayan por caminos de gentiles, vayan por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Amén. Bien, vamos a seguir. Nos dice así: un Yobel, ¿verdad? Ahora comprendemos que también significa un nuevo comienzo. El Yobel para Israel, y entienden, Israel, todo Israel, Efraín y Judá. Nos dice en Deuteronomio 30, versículo 3. Entonces Adonai hará volver tu cautiverio y tendrá misericordia de ti, y volverá a recogerte de todos los pueblos donde te hayas esparcido, Adonai tu Elohim. Aun cuando tus desterrados estén en el extremo de los cielos, desde allí te recogerá Yud-Heh-Vav-Hei tu Elohim, y desde allí te tomará. Y te devolverá Adonai tu Elohim a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y él te hará bien y te multiplicará más que a tus padres. Esto también, amados, es lo que conocemos como el harpazo, lo que es el arrebatamiento, que no es lo mismo que rapto, que sabemos que no es bíblico. El rapto que predica la iglesia cristiana no es el que nos dice las escrituras. Sabemos que todos vamos a pasar por tribulación, todos. Amén. Quien quiera saber más del harpazo, del arrebatamiento, como tal no lo puse porque no quería irme más allá.
lo pueden ver en el mismo canal de Arca. El hermanito Javier hizo un estudio profundo el año pasado, está muy completo, hermanos, les invito a que lo vayan a ver. Bien, ¿quién me tiene, hermanos, Jeremías 31 del 1 al 10, por favor? Amén. Amén. Palabra del Eterno. Cuando ese tiempo venga, dice Yud-Heh-Vav-Heh, yo seré Elohim de todos los clanes de Israel y ellos serán mi pueblo. Así dice Yud-Heh-Vav-Heh, lo encontré caliente en el desierto con aquellos que habían sido muertos por la espada. Ve y no destruyas a Israel. Desde lejos Yahweh se le apareció diciendo, te he amado con amor eterno, por esto en mi compasión te traigo a mí. Yo edificaré, tú serás edificada, oh Virgen de Israel, tomarás aún tus panderos, saldrás y danzarás con la gente festiva, pues tú has plantado viñas en las colinas de Sharon, plántalas y alaba, porque es un día cuando el que llama en las montañas de Efraín llamará. Levántense y vayan a subir a Sión, a Yahweh Eloheinu, porque así dice Yud-Heh-Vav-Heh a Jacob, canta de alegría y exáltate sobre la cabeza de las naciones, haz proclamación y alaba tú y di, Yud-Heh-Vav-Heh ha salvado a tu pueblo y remanente de Israel. Contempla, los traeré al norte, los reuniré de los confines de la tierra para la festividad de Pesach, y el pueblo tendrá una gran multitud y ellos regresarán aquí. Ellos salieron gimiendo y yo los traigo de vuelta con consolación, causándolos alojarse por arroyos de agua sobre sendas allanadas, porque yo soy un padre para Israel y Efraín es mi primogénito. Naciones, oigan la voz de Yud-Heh-Vav-Heh, proclamen en las islas lejos, digan, aquel que dispersó a Israel también lo recogerá, guardándolo como pastor en su rebaño. Amén. Amén, hermanita. Amén, exactamente. Hermanos, Yeshua ya pagó toda falta, toda deuda. Y ahora, hermanos, que se acerque un Yovel donde vamos a ser recogidos de todos los países donde estamos. Vamos a poder ahora sí habitar a la tierra que el Eterno le dio a nuestros padres, que dijo que sería por herencia perpetua, para su gloria y para su honra. Amén. El día de hoy, hermanos, ha sido una parashá muy hermosa. La verdad que traté de que sea, que se pueda comprender lo que es el mandamiento como tal, pero también es eso, que nos paremos, que nos pongamos a la brecha y que sigamos el ejemplo que siguió Ezequiel y Jeremías. Ezequiel para la casa de Israel y Jeremías para la casa de Judá. Pero no callemos, por amor a Elohim y por amor a nuestra tierra, para que podamos ser tomados y para que podamos de una vez, sé que todos aquí anhelamos que ya Yeshua regrese, para que, como dice en el libro de Apocalipsis, ya no haya más dolor, ni más llanto, sino que podamos estar con nuestro Elohim y con todo nuestro pueblo. Amén. Esta ha sido la porción del día de hoy. Bear, para allá número 32. Toda gloria al Eterno.